This is what victory feels like. Yeah! And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. We're gonna have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're gonna take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Yeah! Francamente, necesitan mejores artimañas. El ataque de todo mundo es Hitler es tan trillado. Esa fue la respuesta que dio Elon Musk luego de haber celebrado la llegada de Donald Trump en el acto inaugural con un saludo romano o un saludo nazi, como se le conoce, durante un acto posterior a la investidura. El último de una lista de episodios que mantienen a Elon Musk situado a la extrema derecha internacional. Un episodio que lo ha mostrado como un ultra, uno que con sus aportaciones millonarias le tiene un lugar clave en la Casa Blanca de Donald Trump. Sobre este personaje es el que hablaremos el día de hoy, sobre Elon Musk, el empresario, el hombre más rico del mundo, que entre sus objetivos tiene el de llevar al hombre a Marte en esta apertura de los viajes interplanetarios, el director de Tesla, la principal empresa de autos eléctricos, que ha pasado en un tiempo de venderse como un hombre preocupado con el cambio climático y de lo que ocurre en nuestro mundo, a básicamente plegarse al lado de la extrema derecha mediante su injerencia en el procesos electorales de Alemania, Inglaterra, apoyando a la derecha en Brasil, en Argentina y por supuesto en la derecha que vimos con Donald Trump en este nuevo gobierno oligarca, como se le ha llamado. Ese es el personaje al que le dedicamos este close-up. Elon Musk se ha convertido en uno de los oligarcas favoritos de Donald Trump, o al menos en uno de los más recurrentes en sus últimos actos presidenciales, conferencias de prensa y demás. De hecho, en su mensaje de investidura, Trump habló sobre esta posibilidad de que en Marte ondee una bandera estadounidense, en clara referencia precisamente al proyecto de SpaceX y Elon Musk de inaugurar los viajes interplanetarios, precisamente luego de que sus empresas y todos los oligarcas del mundo estén acabando con nuestro planeta Tierra. Musk gastó en la campaña de Donald Trump 260 millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales de la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos. De hecho, su fortuna se disparó en el pasado proceso electoral. A la fecha está contabilizada en 430,000 millones de dólares. Bloomberg estableció en diciembre pasado que se trata del primer ser humano en rebasar la cifra de los 400,000 millones de dólares en fortuna. Pero además del dinero, hay otros elementos que unen a Elon Musk con Donald Trump. Tenemos,
por ejemplo, el apego a estas teorías conspiranoicas, el estilo desenfadado que tienen, la difusión de noticias falsas, pero sobre todo su ideología de derechas. Pero antes de adentrarnos en esta relación de Donald Trump, Elon Musk, Donald Trump, hay un aspecto que vincula al hombre más rico del mundo con toda esta ideología extremista y este discurso de odio. Un vínculo que se remite precisamente a su familia, particularmente a su abuelo. Y es así que vamos al primer close-up, el abuelo racista de Elon Musk. Para la prensa estadounidense no ha pasado desapercibidos los paralelismos entre Elon Musk y su abuelo Joshua Norman Haderman. La periodista Jill Lepore escribe en The New Yorker el artículo El mundo según el abuelo de Elon Musk. Ahí reseña cómo el patriarca de esta dinastía fue un teórico de la conspiración antisemita y partidario del apartheid en Sudáfrica, que atribuía a los financieros judíos gran parte de lo que molesta del mundo. De hecho, en el artículo establece una comparativa bastante puntual entre el nieto y el abuelo. Jill escribe: Musk ha dicho que compró Twitter para frenar el avance del virus de la mentalidad woke que se propaga en línea. Su abuelo escribió una serie de panfletos para alertar sobre lo que él llamaba control mental de la radio y la televisión, donde se llevó a cabo una guerra propagandística incondicional contra el hombre blanco. Aún más, el periodista Joshua Benton escribe en The Atlantic cómo el abuelo de Elon Musk encabezó en Canadá un movimiento político que se autodenominaba Tecnocracia Incorporada, que abogaba, ojo aquí, por el fin de la democracia y el gobierno de una pequeña élite experta en tecnología. A la vuelta de los años, su nieto precisamente integra esta oligarquía, que es en los hechos lo que describía su abuelo, sobre todo con toda esta serie de negocios que tiene con Tesla, SpaceX, antes conocido como Twitter, y otra serie de empresas que mantienen a Elon Musk como el hombre más rico del mundo y quien en el pasado proceso electoral se involucró de manera decidida en favor de Donald Trump en Estados Unidos y que ahora es visto involucrándose cada vez más en otros procesos electorales de otros países, sí, favoreciendo a la extrema derecha. Es así que llegamos al segundo close-up, un aliado de la derecha internacional. El propio Elon Musk ha coqueteado con la derecha, tal vez no de manera tan abierta como lo hacía su abuelo, quien en sus distintos panfletos hablaba de una conspiración judeo-masónica contra el hombre blanco, cuestionaba los progresos en la sociedad sudafricana que estaba combatiendo precisamente el apartheid, diciendo que se buscaba combatir y marginar al hombre blanco. Elon Musk, por ejemplo, en Alemania se vinculó con el Partido Alemán Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas en alemán, de corte de extrema derecha, antimigrante, que de hecho se le ha vinculado con grupos ultras, pero también con grupos nazis. De hecho, el propio gobierno alemán los tiene bajo investigación y en la mira. La inteligencia alemana sigue cada uno de sus pasos precisamente por toda esta ideología y la manera en la que se está relacionando en el país, en donde ha ido creciendo su apoyo cada vez más. Su intromisión en la política alemana causó malestar del gobierno, sobre todo de cara al próximo proceso electoral que se va a realizar en febrero de este año. Un portavoz del gobierno de ese país dijo a la agencia Reuters:
que el apoyo de Musk a la AfD era una recomendación para votar por un partido que está siendo monitoreado por sospechas de ser extremista de derecha y que ha reconocido como parcialmente extremista de derecha. No es el único caso. En el Reino Unido, Musk ha dedicado una batería de ataques y toda una ofensiva contra el primer ministro de ese país, el primer ministro británico Keir Starmer, miembro del Partido Laborista considerado de centro izquierda, al pedir incluso su renuncia y decir que es absolutamente despreciable por la forma en la que condujo un caso de abuso sexual a menores. En el mismo sentido, ha pedido que Tommy Robinson, un conocido líder de extrema derecha en Reino Unido, sea liberado de la prisión en donde se mantiene y se mantendrá durante unos meses por unas cuestiones de desacato. Lo mismo ha quedado demostrado en Brasil, en donde se enfrentó a la justicia de ese país en un largo episodio que inició cuando se le pidió a ex propiedad de Elon Musk que diera toda la información relacionada con unas cuentas que estuvieron difundiendo información falsa en el pasado proceso electoral de 2022 que culminó con el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva que intentaron llevar a cabo partidistas de Jair Bolsonaro, quien de hecho se encuentra siendo investigado por esta intentona golpista. Musk se negó a dar de baja estas cuentas y a dar la información en una escalada del conflicto que derivó en la cancelación de X en tierra brasileña y las denuncias del magnate por un supuesto ataque contra la libertad de expresión. En el mismo continente, en América, Elon Musk se le ha visto al lado, por ejemplo, de Javier Milei, a quien ha expuesto como un ejemplo a seguir, un modelo a seguir en la región con todas estas políticas que ha establecido de meter recortes en todo el aparato gubernamental de ese país. En el mismo sentido, pero del lado opuesto, en Venezuela, se ha enfrentado directamente a Nicolás Maduro, a quien ha llamado dictador, y por su parte Maduro lo ha acusado él de financiar a la derecha venezolana para tratar de desestabilizar su gobierno. Vayamos al último close-up. ¿Tomarse la pastilla roja? Un momento clave para entender esta conversión de Elon Musk entre un empresario que supuestamente se interesaba por todo el desarrollo humano, por el cambio climático y que tenía la idea y el objetivo de cumplir el sueño de estos viajes interplanetarios, es entender la relación y el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en los negocios de Elon Musk. De hecho, fue en California, a raíz de las medidas que empezaron a tenerse que tomar debido al confinamiento y al avance del virus, que Elon Musk empezó a sacar ese otro lado, particularmente cuando golpeó directamente en las finanzas de Tesla. Esto causó malestar en el empresario, que incluso llegó a cuestionar la gravedad de la pandemia. Por ejemplo, llegó a decir: el daño que hace el pánico por el coronavirus excede por mucho el del propio virus. De hecho, Elon Musk, el padre de Elon Musk, fue una de las principales voces que difundieron información falsa a través de las redes sociales mediante teorías conspiranoicas que no tenían ningún sustento en la realidad. Por ejemplo, llegó a decir que Bill Gates sabía 6 meses antes de la pandemia, esto como parte de un supuesto contrato de $100,000 millones para test de antígenos, estos para detectar el COVID. Incluso llegó a afirmar que la pandemia era una mentira y que todo aquel que se había vacunado iba a morir tarde o temprano. Walter Isaacson escribe una biografía de Elon Musk en el que señala que este momento fue determinante para que Musk empezara a voltearse cada vez más hacia la extrema derecha, o al menos a manifestarse más abiertamente
con este tipo de pensamientos. Isaacson escribe: una tarde de domingo, en medio de la polémica, soltó un críptico tuit de 4 palabras. Toma la pastilla roja. Era una referencia a la película de 1999 Matrix, en la que un hacker descubre que ha estado viviendo toda la vida en una simulación hecha por ordenador y se le da la opción de tomar una pastilla azul que le permite olvidar todo y volver placenteramente a su vida, o una pastilla roja que le expondrá la verdad real. Y añade su biógrafo: la frase toma la pastilla roja ha sido adoptada por muchos grupos, entre ellos teóricos de la conspiración y activistas del movimiento por los derechos de los hombres, como un grito de guerra que indicaba la voluntad de contemplar la verdad frente a unas élites engañosas. De hecho, Ivana Trump captó la referencia y retuiteó las palabras de Musk. A partir de este momento, Isaacson da cuenta cómo Musk pasó de ser un fiel seguidor y financiar las campañas en su momento de Barack Obama a irse volcando cada vez más hacia Trump. Pero antes de eso hubo un momento intermedio clave, que fue las diferentes discusiones o molestias que tuvo frente al gobierno de Joe Biden, quien en distintos momentos lo relegó de eventos que él consideraba importantes y que no se dio la debida atención. Todo esto lo fue relegando cada vez del apoyo de los demócratas hasta que él decidió volcarse hacia los republicanos y denunció lo que él ha insistido en, que es este virus woke entendido como esta cuestión de progresismo, o como entenderíamos aquí en México como el progresismo buena ondita. A partir de ahí, de hecho, lo que se ha escuchado en el entorno de Musk es denunciar particularmente esta propagación de este virus woke. En este libro que le hace Isaacson, le dice: a menos que se ponga freno al virus mental woke, que es fundamentalmente anticiencia, antimérito y antihumano en general, la civilización nunca será multiplanetaria. Si bien la pandemia ha sido el momento que ha sido clave y que ha sido notorio en este cambio de mentalidad, o al menos en la cómo se expresa Elon Musk, otros también han identificado otros momentos y situaciones que han sido determinantes para este odio hacia lo que llama como la cultura woke. Uno de ellos principalmente la transición de su hija Gina, una mujer trans, un hecho que para él ha sido, en sus palabras, perder a un hijo que además le ha dejado de hablar, se ha cambiado el apellido y ha cortado totalmente todo lazo con él. Ese ha sido, de hecho, uno de los puntos determinantes, según han confesado su círculo cercano, y ha visto abiertamente su biógrafo y pues personas que han estado cerca de él. De hecho, no solo es eso, también para otros, a una manera un poco más prosaica, no tan importante, pero que ha destacado el propio Elon Musk en sus círculos cercanos, es cómo esta cultura woke ha atacado lo que él considera el humor. Ha sido él de bromas machistas, misóginas, que destacan cuestiones raciales y demás. Musk ha estallado precisamente en esta cuestión de la corrección política. Decía, por ejemplo: queremos vivir en una sociedad sin sentido del humor, en la que nos dedicamos simplemente a condenar las cosas y a odiar. Es alguno de los ejemplos que ha llegado a decir Elon Musk en esta lucha abierta con la cultura woke, que de hecho, más que ser contra la cultura woke, lo que ha evidenciado cada vez más es cómo se ha plegado hacia la derecha, cómo se ha manifestado más abiertamente hacia este tipo de ideología, una ideología que no escapa del todo de su seno familiar, ya sea mediante su abuelo o su padre, con este tipo de teorías y señalamientos contra el COVID. Lo cierto es que la manera en la que se ha conducido en los últimos meses lo ha acercado totalmente a Donald Trump y a su gobierno oligarca, en donde él ha encontrado un lugar clave como asesor, donde incluso se le ha visto en el
de la etapa de transición en Mar-a-Lago, entrando a reuniones clave y demás, o como vimos en su toma de protesta junto al hijo del presidente de Estados Unidos, Barron Trump, celebrando cada uno de los discursos y señalamientos de Donald Trump. Y sobre todo, a partir de las imágenes que dieron la vuelta al mundo, en las que se le vio eufórico realizando el saludo nazi que tanta preocupación ha generado tanto en Estados Unidos como en el mundo entero. Ese fue Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el empresario que decidió cambiar todo este discurso de ir contra el cambio climático y cumplir los sueños del hombre de viajar a otros planetas, a mostrarse abiertamente partidario de las ideas de derecha, a ser un megáfono de los extremistas en Alemania, en Inglaterra. Ese es Elon Musk, la mano derecha de Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos.